mucho gusto de saludar aquí en el estudio a Mario Campos. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mario, Gracias. de lujo, Gracias por la invitación y mucha suerte en este nuevo espacio. Muchísimas gracias, Mario. Además, profesor de la Universidad Iberoamericana, también conductor de Agenda Pública en Foro TV, en fin, todo un experto en la materia, Mario. Muchísimas gracias. Y pues bueno, yo lo comentábamos ahorita fuera del aire, a mí me encantaría hacer incluso una mini terapia de grupo. Me parece muy bien. Si usted no sigue a Mario Campos en redes sociales, hágalo. Son muy interesantes lo que publicas y lo que nos compartes todos los días en estas terapias. Ojalá regresen pronto, Ojalá, Mario, esperemos que estas terapias de grupo. Y bueno, en este espacio, Mario, hemos dado seguimiento pues a todos estos temas de coyuntura política. Por ejemplo, el día de hoy lo que se está manejando, este nuevo frente ciudadano para aquí, para la Ciudad de México, que se equipara a lo que está haciendo a nivel nacional, y en fin, todos estos temas incluso de suma importancia en cuanto a la materia de reconstrucción en nuestro país. Preguntarte, grosso modo, ¿cómo está todo esto, a tu opinión, a tu consideración, actualmente acá en la ciudad? La Ciudad de México es un espacio político extraño, porque yo tengo la impresión de que no se le termina de dar la importancia que tienen sus instituciones locales, aunque es la capital del país. La impresión que yo siempre he tenido es que muchos de los debates, porque los actores, por ejemplo, de sociedad civil, están más enfocados en el plano nacional, es que de pronto se ha dejado en un segundo nivel la discusión de la Asamblea, la discusión de las jefaturas delegacionales, incluso ves el propio gobierno capitalino. Pero hoy hay pues, coyunturas que nos obligan a voltear hacia la Ciudad de México y ponerla en primer lugar. Por un lado, el asunto electoral, por supuesto, porque sabemos que el peso electoral que tiene la ciudad es clave, porque además hay actores que el futuro el destino, por ejemplo, para la presidencia, pues pasa por que ocurra también en buena medida en la Ciudad de México. Pienso en una fuerza política como Morena, que sin duda tiene una aspiración importante en el plano nacional, pues ve en la Ciudad de México su principal bastión históricamente. Entonces, el que surjan actores como esta idea del frente y que de pronto puedan surgir opciones electorales que rivalicen a un actor que a veces se da como por descontado a que la ciudad ya es de izquierda siempre y que Morena va a ganar. Y lo que están haciendo con el tema del frente es decir, pues espérense, no es tan automático. Si nosotros construimos desde ese grupo una alternativa sólida, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, vi que el Verde se quería apuntarnos si lo van a dejar subirse al carro o no, o nada más está coqueteando como para que el PRI le haga ojitos, no sé qué va a pasar con el Verde, pero por lo pronto estas tres fuerzas políticas ahí están, y ese me parece un ángulo interesante. Y el segundo es lo que tú ya apuntabas. Este proceso electoral es distinto a otros porque se produce después del temblor. Y el temblor nos trajo, me parece que una conciencia, no sé si de la política, pero sí de la necesidad de discutir los asuntos públicos. Por lo menos no la política partidista, digamos, porque siento que los partidos todavía están muy lejos. Pero sí, por ejemplo, temas como políticas de construcción, como qué va a pasar con los recursos destinados a la reconstrucción, qué va a pasar con esta comisión que encabeza Ricardo Becerra, como para tener primero un diagnóstico completo de cuál fue el tamaño de la afectación y luego cuáles van a ser los lineamientos para salir adelante, ¿no? Si hay un antes y un después de las decisiones o de qué determina ser cada partido o no político. Debería. Del temblor de los sismos. Debería, porque, por ejemplo, temas como las políticas de construcción, que las hemos padecido en muchas delegaciones, pienso Benito Juárez, Cuauhtémoc, el boom inmobiliario de los últimos años, pues ahora se ve con otros ojos también, porque ya no solamente es el problema de si te construyen al lado, sino tener la certeza de que lo que te están construyendo al lado no se vaya a caer en el próximo temblor. Claro. Entonces, sí hay una oportunidad. Ahora, lo que pasa es que vuelvo a mi primer punto, la política nacional, como pasa por la Ciudad de México, a veces se termina por comer los temas locales. Esperemos que no pase esta vez. Somos otros, Mario, es decir, los que vamos a ir a votar el próximo año. Pudo haber influido, pudo habernos sacudido, vaya el término, este temblor, y cambiar nuestra elección para el próximo. Yo creo que algunos temas sí. Por ejemplo, el tema de ya veníamos con el tema de la rendición de cuentas y la transparencia. Ese ha sido el tema del sexenio, quizá en el ámbito federal. Sí. En particular, ahorita creo que estamos más sensibles de que aquel que haga un mal uso del dinero público o peor, haga un uso electorero del apoyo a los damnificados, creo que va a ser muy sancionado. Ese me parece que es uno de los temas nuevos, digamos, en la agenda. ¿Qué otra cosa? Sí queremos
tener más claridad sobre cuál es el proyecto para la ciudad. Y por eso el tema de la comisión esta de la construcción me parece interesante, porque mientras que en el gobierno federal la propuesta fue darles un monedero para que compren cemento y construyan, aquí parece que sí hay una oportunidad para discutir qué tipo de ciudad queremos reconstruir. Si va a haber un debate sobre uso de áreas verdes o no, si va a haber un tema sobre qué tipo de normativa se va a utilizar para la reconstrucción y tenemos que incorporar nuevas reglas o no. O sea, sí hay una oportunidad. Ahora, no sé si esto nos va a alcanzar a la próxima elección, depende de la capacidad de los partidos políticos para modificar su discurso e incorporar esto que estamos diciendo aquí, porque si los partidos se van con el mismo rollo de siempre, pues va a ir la ciudadanía por un lado y los partidos por otro. Precisamente eso, Mario, ¿qué tendría que pasar para mantener, pues por parte de la ciudadanía, este entusiasmo, este júbilo por el que todos fuimos testigos días, semanas después del sismo, y que eso pueda transformarse o cambiarse hasta este cambio de voto, que en un futuro puede ser transformador, ¿no? Claro. En cuanto a nuestra participación como ciudadanía, pero también que tiene que pasar por parte de los partidos políticos para que no se quede, porque dices, esta comisión para la reconstrucción, destacas, es muy, muy importante, pero ¿qué hacer para que no se quede nada más en ello? Mira, hay un factor nuevo también en la agenda, que es los damnificados como actores políticos. A mí me llama la atención, si tú te fijas del 19 de septiembre, quizás hasta hace un par de semanas o 3 semanas, se había vivido, incluso lo habían dicho como una diferencia frente al sismo del 85, que en el 85 surgieron colectivos después del temblor. Sí. Y que en dado que buena parte de los sectores afectados fueron clases medias, y que la clase media no suele organizarse, vamos, ni para la sociedad de alumnos, ni para los condóminos, ¿no? Tenemos como una resistencia de pronto a la participación política. Pero lo que hemos visto de unas 3 semanas para acá es el surgimiento de grupos de vecinos que están empezando a decir, a mí no me vas a reconstruir con un crédito a 20 años, que me vas a complicar cuando además no tengo, o a mí no me vas a obligar a pagar la demolición del edificio, cuando de por sí ya perdí todo mi patrimonio y ahora tengo que gastar. Entonces, esos actores, sociedad civil organizada, por un lado damnificados, por el otro, organismos de derechos humanos que de manera, me parece interesante, aunque un poco lenta, empezaron a ver el tema de la ciudad como un tema de derechos humanos. Desde cómo se reaccionó, que por eso nos falta todavía información, por ejemplo. Es decir, se llevó toda la ayuda donde se tenía que llevar en el momento en que hacía falta, o de pronto dependíamos de las redes sociales para una cortadora de concreto, como si fuera un tema que la gente tuviera entre el tostador y el microondas. Y así fue. Y así fue. Y ese es un tema que se tiene que investigar. Es decir, ¿por qué no hubo una política que coordinara para saber dónde se requería el apoyo de las constructoras, no el de los ciudadanos, que ese no faltó, el de las constructoras en cada uno de los lugares? ¿Qué pasó con los permisos? Se ha puesto mucho la atención en Tlalpan, por razones de la tragedia del Repsamen, pero también por razones, me parece, electorales, porque toca una jefa delegacional, pues, protagonista del próximo año. Una delegación importante, ¿no? Claro. Entonces, todos estos temas ahí van a estar y seguramente los van a revivir en la agenda en los próximos meses. Muy bien. Mario, te comentaba hace ratito, quizá va a ser un poco harakiri, por qué no decirlo así, pero también es importante porque se lo venimos comentando incluso en este espacio, le damos cuenta de toda esta coyuntura política, tanto a nivel local como a nivel nacional, pero nosotros estamos siendo ese medio entre lo que sucede en la realidad y en lo que a usted como televidente, como espectador, como usuario de las redes sociales le llega. Finalmente hay un actor que les está haciendo llegar esta información, hay un actor que está publicando un tuit, en fin, todos estos procesos de mediación. Y yo quisiera preguntarte, Mario, ¿qué papel estamos jugando los medios de comunicación en toda esta coyuntura política a nivel nacional, local, pero sobre todo en este contexto de próximas elecciones? Claro. Mira, es que tiene que ver, lo mismo que dije hace rato, de que la política de la Ciudad de México a veces se ve como una política de segundo nivel frente a la política federal, lo mismo pasa con los medios de comunicación. A diferencia de otras ciudades del mundo, incluso otras ciudades del país, que tienen un sistema de medios muy fuerte, donde la gente consume, por ejemplo, tú te vas a los estados de la República y consumen mucho más el noticiero local que el noticiero nacional. En la Ciudad de México creo que es el único punto donde no es así, donde los llamados medios nacionales concentran más miradas. Bueno,
Esto pasa en los medios privados y en los medios públicos. Yo trabajé, por ejemplo, algún tiempo en Más por Más, un periódico de distribución gratuita en la Ciudad de México, que apostaba por eso. Tuve, por ejemplo, proyectos como Chilango, como la revista Chilango, ¿no? Sí. Es decir, paradójicamente, tenemos muy pocos años de tener en la Ciudad de México medios locales que apuesten por... Y lo mismo pasa con los medios públicos. Yo agradezco además que lo pongas en la mesa porque, primero, los medios públicos los pagamos los contribuyentes. Entonces, ya nada más por eso tendrían que interesarnos más. Son tus impuestos trabajando o no trabajando. Entonces, ya nada más de entrada, por eso tendrías que estar viendo lo que está pasando ahí. Segundo, porque yo sí soy muy fan de que existan medios públicos, porque te permiten manejar una agenda que no necesariamente un medio privado va a manejar. Temas que pueden ser importantes, pero no los más sexys, pero que aquí tienes que abordarlos porque son relevantes. La voz de las minorías, que a lo mejor no encuentran salida en los medios grandes, aquí tienen que tener un espacio porque son medios públicos que te deben dar idea de la pluralidad también, ¿no? Claro. Entonces, el tema ahí está, si quieren ahorita le seguimos, Sí, pero claro. es un asunto que vale la pena discutir qué hacemos con qué estamos haciendo y qué queremos hacer con los medios públicos en general y también para el caso de la ciudad. Y por supuesto lo de redes sociales, que También, también es lo platicamos. determinante. Mientras tanto vamos a hacer una pausa, pero regresamos con todo este tema del rol de los medios de comunicación pues en la democracia. En la democracia hay que retomar ese papel de los medios tanto públicos como privados y por supuesto las redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Estamos de regreso en La Ciudad y el Mundo. Muchas gracias por continuar con nosotros y estamos al habla de manteles largos aquí en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo porque está con nosotros en el estudio Mario Campos, analista político, quien estamos pues comentando este importante rol de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, en toda una coyuntura nacional y local de cara a elecciones. Mario, y hace un momento nos comentabas de esto, fuera del aire, de esta resistencia periodística con el único fin de cumplir, ¿no?, con este compromiso con la ciudadanía y de llevarles esta información. ¿Qué nos puedes Sí, comentar? porque mira, los medios públicos en algunos estados se entienden como áreas de comunicación social, como las vocerías amplificadas del gobierno en turno. Y eso desvirtúa la función de un medio público. Un medio público como este, como el canal del Congreso, en radio, como el IMER, por ejemplo, lo que tienen que hacer primero es trabajar no para el gobernante, sino para el contribuyente, para el ciudadano. Y eso se puede hacer cuando se construyen elementos, digamos, para arropar las instituciones, desde consejos, consultores, digamos, que acompañan, que supervisan, que hacen recomendaciones para darle estabilidad a los proyectos y que tampoco se reinventen cada 6 años, que luego ese es uno de los problemas con los medios públicos. El tener criterios editoriales transparentes, ¿no? Claro. ¿Qué decides que es noticia y qué no es noticia? Y la verdad es que los medios, aunque de pronto hay esta idea de que las redes sociales resuelven muchas necesidades, y sí nos resuelven algunas porque nos permiten hacer nuestro propio menú de información y tú decides si sigues a un asambleísta o si sigues al jefe de gobierno o a la cuenta de la policía. Lo cierto es que los medios todavía, afortunadamente, tienen una función que complementa el rol de las redes sociales. Por ejemplo, pongo un ejemplo que no tiene que ver con política. Shakira te puede decir que va a haber un concierto en la Ciudad de México, pero nunca te va a decir si desentonó. ¿No? Va a decir, ay, perdón, ayer la verdad es que canté muy feo. O les traje el mismo show de hace 5 años, aunque les cobré el doble del boleto, ¿no? Es decir, el medio tiene la función de contrastar la información, de darte varias perspectivas, de darte elementos para entender los antecedentes y las consecuencias de un hecho. Y todas esas funciones no la cumplen las redes sociales, no porque estén mal, sino porque no es su función. Claro. Es decir, no tampoco debemos exigirle a las redes que hagan lo que no es su vocación, como podemos pedirle a los medios que dejen de hacer pues, lo que justifica su existencia, ¿no? Y en un año como el que viene de procesos electorales, que era lo que tú apuntabas, pues se vuelve muy importante ver un canal como este cómo va a jugar. Es decir, qué temas de la asamblea están, que son relevantes, que necesitamos visibilizar, ¿no? ¿Qué debates se pueden organizar con los candidatos o con académicos para visibilizar los problemas de la ciudad? Para que no, en las campañas, por ejemplo, no nos vayamos con el eslogan que suene más bonito, sino con el debate sobre los temas como los que hablábamos hace rato, la reconstrucción, la política de movilidad, el tema de la contaminación, pues, entre otros, ¿no?
Además de un reto para la población ahora que vienen las elecciones y además para los partidos políticos, viene un reto para los medios de comunicación. Presentar de la manera más equilibrada todo. Sí, claro. Y Por nuestra lo, responsabilidad. sobre todo para un medio como este, ¿no? Exacto. Porque un medio privado puede decir, mira, yo sé que mi audiencia tiene una visión más conservadora o más liberal o más, y editorialmente es válido decir, pues yo le voy a dar más peso a estos temas y a estas voces, sin que eso signifique desaparecer de la boleta ni del cuadrante algunos, ¿no? Claro. Un medio público tiene una exigencia mayor en esto que apuntas, de darle voz a todos los actores para que el ciudadano tenga elementos. Y además con la posibilidad que hoy tenemos de que los medios no se agotan solamente ahorita en la pantalla, ¿no? Ahorita estamos en televisión, pero estás en digital, pero después esta pieza se puede empaquetar y se sube para su consumo en particular. Es decir, los medios ya no son solo la televisión, como si fuera un solo canal de salida, sino que somos productores de contenido, contenido que se tendrá que empaquetar de diferentes formas, de diferentes formatos, para que le llegue al ciudadano cuando y cómo él lo quiera consumir, ¿no? Y precisamente, Mario, pues las redes sociales, Facebook, sobre todo Twitter, pues ¿cuál es el papel que están jugando en este pues impulso de movimientos sociales, pero también de ejercicio democrático de nuestra sociedad? Sí. Las redes sociales están... Muy bien, cuando sirven, por ejemplo, para decir, necesitamos ayuda en el edificio de Álvaro Obregón. Claro. Es decir, las redes lo que hacen es que permiten organizar la conversación. Esa conversación que nosotros tenemos ahorita, se puede hacer una conversación masiva cuando la agrupamos en un hashtag, cuando estamos todos conversando del mismo tema, del concierto, del socavón o del tema que tú quieras, ¿no? Pero las redes también pueden ser un canal de desinformación muy poderoso. Las redes pueden ser también un territorio donde en lugar de provocar el diálogo, provoquemos la polarización. ¿Qué hay de estas fake news? Por supuesto. Mario? Que lo que además funciona, porque les funciona muy bien a los actores, es yo decido inventar una historia en contra de mi rival, le meto además dinero para que aparezca en todos lados, y si lo empaqueto de tal forma que le suena verosímil, aunque sea falso, pero suene verosímil a la gente que lo está viendo, pues la gente lo comparte. Entonces, este debate siempre tiene dos aristas. Una es cómo tratamos de controlar lo que circula en las redes. A mí ese no me gusta mucho, primero porque me parece un poco inútil, porque se vuelve muy complicado realmente el control de la información y muy peligroso porque entonces quién decide qué se publica y qué no se publica y quién decide cuándo es una opinión o una provocación o una parodia y cuándo es una mentira. Es decir, se vuelve un terreno a veces complicado. A mí el debate que me gusta más es cómo formamos ciudadanos capaces de procesar la información de la televisión o de las redes sociales, porque eso sí lo puedes controlar, es decir, tú sí puedes volverte responsable de decidir qué compartes y de cuándo tener la capacidad de decir esto es falso y alguien me quiere manipular y no les voy a dar el gusto compartiéndolo, aunque parezca que confirma lo que yo ya creo. Pero aunque confirme lo que yo creo, si es falso, pues no lo voy a reproducir. Y esto lo hemos visto luego en Guerra Política, en los que editan incluso declaraciones, ¿no? Sí, claro. Y hablo de editar, no de cortar y pegarla, sino cortar solo un fragmento a lo mejor de la declaración y utilizarlo, ¿no? Y lo lanzan incluso con una cabeza y las personas, los usuarios luego creen esta parte. Así de es. Por eso las sí noticias. hoy tenemos más opciones, qué bueno. Hoy tenemos más capacidad de escoger qué consumimos y de compartir nuestras opiniones, qué bueno, pero eso trae una responsabilidad que tenemos que asumir, porque si no es muy fácil decir, es que manipulan a la gente, a todos menos a mí, ¿verdad? Manipulan, no, bueno, asumamos la parte que nos toca. Precisamente sobre eso, Mario, y regresando un poco al tema de los medios, pues ¿qué tanto, por decirlo de manera inocente, qué tan vulnerables somos nosotros como actores de una mesa, ¿no?, de noticias? ¿Qué tanto caímos o no en este proceso de manipulación en redes sociales de estas fake news? Bueno, ya podríamos enumerar aquí un sinnúmero de casos de noticias falsas en las que hemos dado cuenta como reales, ¿no? En estos procesos también es muy delicado. Muy delicado, y por eso los medios tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, es decir, periodismo. Corroborar. ¿Qué es periodismo? Pues verificar la información, El asegurarte. Chapo, ¿no? Lo que pasa es que luego hay mucha presión, ¿no? Porque ya en redes todo el mundo trae la nota y tú sientes que te la Con estás... el Chapo nos pasó Claro. Durante muchos años. Bueno, y con Chespirito, Chabelo, que lo matan cada semana, ¿no? Claro. Bueno, Chabelo sabemos que no va a pasar, Sí, pero no. en el caso de Chespirito, que lo mataban cada semana. Sí. Es decir,
las redes lo van a hacer y lo van a seguir haciendo. Los medios, si queremos credibilidad y queremos seguir siendo referentes para algo, pues tenemos que resistir a la presión, confirmar la información y presentarla, porque para esos que nos ven, pues si no se quedan con el Twitter y ya le pagan a eso, ¿no? Y de cara, Mario, a estas próximas elecciones, ¿qué pasa con estos tintes políticos en redes sociales? Las redes sociales de Facebook, Twitter, no está pues monitoreado tal cual, no está legislado. ¿Qué tipo de uso podemos esperar ahora ante los candidatos? ¿Qué tipo ya le están haciendo uso a las redes sociales? Es un cochinero, para acabar pronto. Es un cochinero y se va a poner peor. Mira, yo soy muy fan de Facebook y de Twitter, pero de unos años para acá ha habido un asalto a las redes de cuentas falsas, de cuentas pagadas, de las fake news que hablábamos hace unos minutos, las noticias falsas, de estrategias de desinformación, de estrategias de difamación y de estrategias de polarización también. Sí. Decir, a ver, lo que queremos no es dialogar, lo que queremos es que los seguidores de un candidato se atrincheren contra los candidatos del otro y que no se puedan hablar entre ellos y que los de acá sean incapaces de escuchar los argumentos de los otros. Es decir, eso ya está pasando y va a pasar cada vez más. Y por eso es importante que ustedes, ahorita que están poniendo el tema en la mesa, que lo visibilicemos y hagamos un esfuerzo para no caer en eso. Así como son preocupantes las noticias falsas, es muy preocupante esto que ya algunos llaman las burbujas de información, donde yo sigo solamente a personas que piensan lo mismo que yo. Y a mí me encanta cuando alguien dice, pero ¿cómo va a tener un voto en el PRI en la Ciudad de México, por ejemplo? Nadie vota por él. Claro, porque si ves la Ciudad de México y solo sigues a gente de Morena o gente del... Es muy poco probable que encuentres a alguien, pero a lo mejor si vas a Milpalta, pues puedes encontrar a alguien que vote por el PRI, que siempre ha votado por el PRI. Es decir, y lo mismo podríamos ir a nivel nacional. Si tú solamente te rodeas de aquellas fuentes y de aquellas personas que piensan lo mismo que tú, claro, luego por eso te sorprende el mundo cuando gana Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Claro. Dices, ¿cómo? Pues ¿quién votó por él? Sí, por Hombre, supuesto. pues votó por él mucha gente que se sintió identificado con su discurso, pero que tú no los viste porque tú solamente estabas viendo a los seguidores de Hillary Clinton que se burlaban de Donald Trump, ¿no? Entonces, a los medios nos toca una parte, justamente, hacer estos puentes, ya a los usuarios de la información nos toca hacer el esfuerzo, a veces sacrificando nuestro hígado, de leer a aquellos que no piensen como nosotros. Sí, por supuesto, haciendo corajes desde temprano. Pero ni modo, mejor hacer corajes que encerrarnos en nuestra propia verdad. Tienes toda Y la razón. luego, y luego caemos en sorpresas, como decías. Y luego nos sorprenden los la de Donald resultados, Trump. ¿no? Pues ahí lo tiene, estas tareas, estos pendientes tanto de las autoridades, pero también de nosotros y queríamos ponerlo en la mesa, ¿por qué no? Porque es muy importante el papel que estamos jugando los medios de comunicación y en esta responsabilidad, este ejercicio democrático del que nosotros inevitablemente formamos parte para llevarles a ustedes toda esta información. Ahí está los pendientes tanto autoridades, pero también pendientes también acá de este lado de la pantalla. Mario Campos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por esta plática que sin duda es muy aleccionadora y lo valoraremos mucho. Cómo no. Un Gracias honor a haber ustedes, estado gracias por la contigo y que hayas invitación. estado con nosotros. Gracias por apadrinarnos Que seguro conscientemente. les va a ir muy bien. Gracias. Muchísimas gracias.